hoy día es jueves 3 de diciembre y entonces déjenme, voy a tener que, porque estoy muy distraída con muchas cosas. Entonces, bueno, sí, supongo que deja compartir pantalla, porque eso sí que sería terrible. Entonces, vamos a utilizar aquí está la programación, ¿no es cierto? Estamos ya las últimas semanas, voy a compartir pantalla para ver si resulta bien. Dice, ya, aquí le voy a permitir, pero no me deja permitir, uy, eso sería malo. ¿Va a permitir a Reina ver su pantalla? Pantalla completa, ¿no? ¿Eso? Permitir, ¿ya? Vamos a permitir a Daisy. Función de compartir, sí. Vamos a admitir todo. Ya, me dice que está compartiendo pantalla, entonces ustedes debieran ver, ¿están viendo un documento con la programación? Sí, profe. Ya, súper. Ya, bien por eso. Entonces estamos en la unidad 3, ¿no es cierto? Y hoy día nos toca taller de lo que vimos la semana pasada, que es inferencia para dos grupos, ¿sí? Algo bien importante, bien importante, muchas aplicaciones, en fin. Entonces vamos a retomar esos apuntes para revisar, porque lo terminé un poco a medias, digamos, y hacer ejercicio. La próxima semana, el lunes no tenemos clase, pero retomamos el jueves, y el jueves vamos a ver el último tema que nos queda, el próximo jueves, y ya después lunes y jueves repaso para el lunes 21 la prueba, ¿sí? Prueba taller, les debo la prueba 2, estamos pero esa se la entrego la próxima semana sin falta porque ya estamos atrasados, o sea, hoy día se cumplía el plazo. Disculpen por eso, no es habitual en mí, pero nada que hacer. Sí, fin de semestre está difícil. Entonces nos vamos a ir a clases. Lo otro es que ayer subí video, me di cuenta que les había subido un video de nutrición, disculpen. Bueno, supongo que todos son cosas de fin de año. Y entonces estamos en la comparación, no voy a hacer una largo repaso porque yo creo que es mejor empezar con saber los ejercicios, la mejor manera, pero sí recordar, ¿no es cierto?, que vimos dos tipos de diseño, uno que le llamamos pareado o dependiente o relacionado, todas esas cosas son sinónimos, y que lo más entendible y fácil son los diseños que se llaman de antes y después, donde yo tengo una medición en una persona antes de algo, una droga, un tratamiento, una terapia, lo que sea, una operación, lo que sea, y después de eso. Y yo veo las diferencias, lo que me interesa, porque las diferencias muestran el efecto del programa, de la droga, de la terapia, de lo que sea, de la intervención. Entonces, eso es diseño pareado, relacionado, en fin. Y cuando tenemos ese diseño pareado, seguimos haciendo el teste de una media, ¿sí? Así que no es como nada nuevo. La única es que lo particular es que aquí la hipótesis nula es que la media sea igual a 0. ¿Qué significa la media igual a 0? Que no hay diferencia entre las dos mediciones, o que las diferencias son igual a 0, todo eso también es sinónimo. Y vimos con R que eso se podía hacer, seguir haciendo el teste que ya conocemos o hacer un teste pareado con cada una de las variables, no con las diferencias. Pero la verdad es que son las diferencias nuestras variables de interés. Ya yo estoy todo el rato hablando de la hipótesis de interés, de la variable de interés, porque aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver varias
hipótesis que son utilitarias, voy a decir, que alimentan el test, la hipótesis de interés, pero que no son la hipótesis de interés, sobre todo en comparación de media, ¿ya? Y estamos viendo, siempre que vemos un test de hipótesis, estamos viendo un intervalo de confianza y eso lo repasamos, en fin. Vimos el problema de los extintores, eso ya espero que esté bien. Y después entonces nos fuimos a comparar medias de muestras independientes. Tengo dos grupos, hombre-mujer, tratado, o sea, un grupo, qué sé yo, una terapia y una terapia de control, alternativa, testigo, hablan la gente en agronomía, control, se habla mucho en salud, un grupo sano, lo que sea, ¿sí? Pero son dos grupos de personas distintas, personas normalmente, pero no siempre. Y aquí hay un supuesto que es bien importante y que necesitamos verificar, que es que la variabilidad de estas dos poblaciones es la misma. Y eso es un supuesto, entonces lo tenemos que verificar. ¿Ya? Comparamos las medias, comparamos o verificamos la diferencia entre las medias, tomando en cuenta si tenemos que saber si la desviación estándar es la misma o no. Y entonces ahí es donde empieza la historia, también está el supuesto de normalidad, que es importante. Y yo creo que, bueno, ya hicimos un ejercicio con la historia de las roscas, pero quiero ver a qué. Voy a repasar brevemente espero, porque aquí está como hecho el ejercicio, pero después como formalizado, pero no sirve, yo creo, para repasar. Entonces dice, supuestos de la prueba T para media independiente. Sí, o prueba T para muestra independiente. O para comparar medias. Comparar medias de muestras independientes. Todo esto es parecido. Ya. El primer supuesto es este supuesto de independencia, pero ese es un supuesto del diseño, no es un supuesto que se verifique con algún test. Independencia es que hay dos grupos distintos y eso lo sabe el que hace el diseño. O sea, usted, no sé, les dicen, nos interesa comparar pacientes que fueron con dos tratamientos distintos para el COVID. A uno se les dio el tratamiento de sangre, no sé qué tratamiento hay. Perdón si me acelero y digo cosas así mal dichas. Hay una terapia de plasma. Supongamos que queremos comparar terapia de plasma versus terapia de alguna droga que ande por ahí que se supone que sirve para algo. En fin, o con un grupo control no tratado. Ahí hay todo un tema ético, sensible, importante, que ustedes en salud tienen que aprender y qué sé yo, ¿no es cierto? En salud los diseños experimentales son delicados, así que, y ojo con que la ley de ética, digamos, de la investigación en seres humanos es una ley bastante estricta, no tan antigua y que exige que todo tratamiento experimental u observacional sea revisado por un comité de ética. ¿Ya? Eso es todo un tema que si a ustedes debieran ustedes tener exposición a eso, porque es re importante. Ya. Pero, en fin, ya ahí nos salimos un poco de la estadística, aunque es muy importante. Luego está el supuesto de normalidad. Y ya hemos revisado en el caso anterior para una media el tema de la normalidad. Aquí lo que se está exigiendo es lo mismo, pero tomando en cuenta el diseño que es de dos grupos. Y entonces en este diseño de dos grupos lo que estamos haciendo es que vamos a verificar si la respuesta que estamos estudiando, ¿sí? Sigue una distribución normal, o sea, aquí cuando yo hablo de respuesta, ¿no es cierto? La I, ¿no es cierto? Ahí no hay nada dicho. Estoy viendo si las palabras dicen lo mismo que yo estoy diciendo, pero en fin, ¿no es cierto? Entonces yo tenía el problema de la absorción de aceite
y yo estaba revisaba si la absorción de aceite de tipo vegetal seguía una normal y la absorción de aceite de tipo, dije vegetal, animal, en fin, las dos sigue una normal. Entonces, aquí se fijan el escenario, la figurita aquí que es de Marta Aliaga, mi amiga, mi querida Marta Aliaga, aquí lo que muestra una distribución normal teórica para las medias, ¿no es cierto?, de la población 1, vamos a suponer que siguen una normal con media mu sub 1 y sigma. Todo esto es teórico. Y luego lo mismo para la población 2. Entonces yo quiero comparar las medias, que es el resumen de estas poblaciones, suponiendo que la distribución es normal, ¿ya? Eso ya les conté la otra vez, es un supuesto, este supuesto de normalidad se los van a pedir, los típicos que los profesores preguntan, ¿son normales los datos? ¿Sí o no? ¿Son gaussianos? ¿Sí? O distribución de Gauss, no sé, para no hablar de normalidad, estamos tratando de sacar ese término. Y entonces lo verificamos y entonces ahí tenemos dos hipótesis utilitarias, digo yo, dos hipótesis para este supuesto. Dos o más, ¿no? No dos o más, dos, en este caso dos. Es que después se generaliza esto para el caso de que yo quiera comparar más de dos poblaciones. En este caso tengo dos poblaciones, tengo dos hipótesis de normalidad, una para cada grupo. ¿Ya? Y algo que dije antes y que repito, es que la prueba T, lo que estamos haciendo, este análisis, eso es estadísticamente robusta, como dice ahí. ¿Qué significa eso? Que si no se cumple el supuesto de normalidad, yo igual puedo usarla, no me invalida mi análisis. Y entonces yo he hablado de que la prueba o la verificación de normalidad va como en un anexo. No es lo más importante, pero yo lo hago siempre, ¿ya? Entonces hay que hacerlo. Hemos revisado los gráficos, esos gráficos, ¿no es cierto?, de la línea recta, pero lo que hacemos siempre son test de hipótesis, ¿sí? Ya. Y aquí dice, los gráficos no los uso mucho. Y el test de hipótesis que usamos es el de Shapiro-Wilk y ya lo hemos usado. Pero aquí estoy repasando y entonces la hipótesis es que la respuesta, la variable respuesta, quizá ahí, ojo con eso, debiera decir, voy a poner la variable respuesta para que no olvidemos, va a quedar un poco grande aquí, la variable respuesta del grupo tratamiento ahí y es normal o sigue una distribución normal y la variable respuesta y, ¿no es cierto?, del grupo, del mismo grupo, no es normal. Ya aquí se enoja por, no sé, me separa ahí tratamiento, debiera estar en texto, en fin, detalles que no me debiera detener aquí. Estilo texto, sí, ya está. Y aquí, a ver si salgo, debiera quedar. Pero bueno, ya. No sé por qué ahí me separa tratamiento. Ya. Y entonces, el tema para verificar esta hipótesis es que lo que queremos, ¿no es cierto?, lo que queremos es que el valor P de este test sea mayor que el nivel de significación, ¿sí? Porque no queremos rechazar para verificar, para concluir que se cumple el supuesto de normalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que aquí yo no quiero rechazar H0, yo quiero que ojalá mi variable siga una distribución normal. Si lo rechazo no pasa nada, pero sí, ya, normalmente los test de hipótesis de normalidad van acompañados del histograma, ¿sí? Yo he visto el histograma, los histogramas en este caso. Ya. Ahí dice, note que en este caso especial la hipótesis de interés para el investigador es la hipótesis nula. Es un caso especial. Por eso es que yo ando buscando que el valor P sea mayor que el nivel de significación, ¿ya?
pero no es que hayan cambiado las reglas son siempre iguales, pero el interés cambió. ¿Ok? Ya, entonces estamos en supuesto. El segundo supuesto que estamos verificando, que vamos a verificar, es la hipótesis de homocedasticidad, se llama. Así de largo el nombre, o de homogeneidad de varianza o desviación estándar, lo mismo. Y entonces aquí hacemos otro test. Ojo con eso que se pierden, ¿no es cierto? Es un test para comparar las varianzas, donde lo único que me interesa es saber si las varianzas son iguales, o sea, de nuevo me interesa solo H0. No voy a hacer test, no voy a comparar si una es mayor que la otra, no es eso lo que me interesa. Yo quiero verificar si son homogéneas, ese es el supuesto. Y para eso tenemos un test estadístico que se llama F ahora y que va a tener una distribución y el R va a calcular un valor P. ¿Ya? No hay rollo con eso y ya lo hicimos, y aquí está, ¿no? Que para el tema del aceite nos da un valor de F, acuérdense, a ustedes no les importa mucho el valor de F, a ustedes lo que les importa es el valor P, que nos da R, lo vimos el lunes, y aquí, como no rechazamos la hipótesis nula, podemos concluir que se cumple el supuesto de homocedasticidad. Ya, entonces tenemos, se cumplió normalidad. No, creo que en estos datos no se cumplía normalidad. No estamos repasando el ejercicio, pero sí, sí se cumple. Aquí también se cumplía la normalidad. Es que los apuntes están medio raros porque lo hice y después lo reviso de nuevo. Bueno. La homocedasticidad se cumplía y ahora, entonces aquí finalmente lo voy a, no sé, subrayar con negrita, lo dejo amarillo. Todo este es los centros, ¿no? Del interés, ¿no es cierto? Por eso hablo de la hipótesis de interés, ¿sí? Le pongo una letra más grande a esa la hipótesis de interés. Todo lo que hice antes es en preparación a este punto. Entonces, la hipótesis de interés es que la diferencia entre las medias es igual a 0 y aquí la alternativa, en este caso, es que sean distintas de 0, pero pueden ser mayor o menor. O sea, test bilateral. Sí, dale. Disculpe que hay alguien que... Sí. Pucha, es que ya me olvidé de lo que pasaba al otro lado. Ya, ahí está. No. Espérate, voy a tener que dejar de compartir. Ya, gracias por avisarme porque se me olvidó todo. Estoy solo en mis apuntes. Ya. Ok, vuelvo. ¿Sí? Pucha, yo tenía mi esperanza que me iban a hacer una pregunta de lo que estaba hablando. Porque yo me entusiasmo y hablo y trato que se entienda, yo me escucho y digo se entiende, no se entiende, pero no sé qué pasa al otro lado. En fin. Ya, aquí desactive, va a permitir. Me da problema aquí, pantalla completa, permitir. Ok. Ya, entonces volvemos a los apuntes y estábamos aquí en la hipótesis de interés. Esta es la hipótesis, pero para saber, ¿no es cierto? Aquí yo creo que me falta, porque aquí está el resumen. Entonces, para saber qué test usar. ¿Profe? Sí. ¿No está grabando? ¿Qué? ¿No está grabando? Es que estamos con... llegaste recién porque está una alumna... Se me cayó. Sí, una alumna, una Javiera López, parece que me dijo, está grabando porque yo tuve que entrar desde la web, no pude entrar desde Zoom. Ya. Sorry, pero sí, ya no, tranquila. Ya, entonces estamos en la hipótesis de interés y en esa hipótesis de interés, este estadístico que yo saqué aquí y este valor P depende, ¿no es cierto?, depende de si las varianzas eran homogéneas o no. Entonces, el estadístico que resuelve esta hipótesis
depende del supuesto de homocedasticidad. ¿Cómo verificamos que se cumple el supuesto de homocedasticidad? Entonces, ¿no es cierto? Y se acuerdan, ya vamos a ver, ya, entonces, ahí. Sí, el estadístico, el valor P, si quieren, yo tengo la costumbre de copiar el estadístico, pero en realidad para usted, entonces, valor P es 0,02742 mayor que alfa, por lo tanto, tenemos suficiente evidencia para concluir que que es distinta o que es significativamente distinta, porque, ¿no es cierto?, es distinta descriptivamente, pero vamos a decir, es significativamente distinta la absorción de grasa entre los dos tipos de aceite vegetal y animal, ¿sí? Que sería la conclusión final. ¿Ya? Y con eso cerramos el problema, ¿ya? Pero aquí lo importante es que nos vamos a dar esta vuelta antes de llegar a resolver el problema, ¿sí? El final del problema. Ya. Y para cerrar, ¿no es cierto? Para no quedarme aquí hablando tanto, creo que algo dije, pero no mucho, de que hay otros test estadísticos, voy a poner estadísticos, ¿sí? Esto de tests, no sé cómo es en inglés, otros test estadísticos, ¿no es cierto?, para el caso cuando no se cumplen los supuestos, ¿sí? Hay test estadísticos alternativos que se conocen como métodos no paramétricos, ¿ya? No sé si les va a tocar, puede que depende de en lo que ustedes trabajen, que sí necesiten de estos test no paramétricos. Los test no paramétricos también se llaman de métodos, ¿cómo se llaman? Como sin distribución. Claro, porque dice que no hacen tal cual, como dice ahí, métodos alternativos que no hacen supuestos acerca de la distribución de los estimadores, ¿sí? Entonces no verifican la normalidad. Y cuando tengo muy pocos datos, de repente necesito recurrir a los métodos no paramétricos. Yo, como en este curso que es más o menos rápido, me quedo con la solución paramétrica, que es muy buena, pero es bueno que sepan que exista esa otra. Ya, aquí hay una tabla resumen que me parece que para ustedes asumo que puede ser horrorosa y sin sentido. Yo siempre he sido como, me dan horror los formularios, porque en el fondo el que tiene que tener listo, claro, el cómo se hacen las cosas es R. Ustedes, ¿qué tienen que saber? Son los procedimientos, qué hacen con los valores P, cuál es la hipótesis, todo eso. Pero de estas fórmulas no hay mucho que hacer, salvo que acordarse que para la comparación de independientes, de muestras independientes, hay un test que asume homocedasticidad y hay otro test que no lo asume. Entonces hay que saber cuál usar. ¿Ya? Esto esa. Ya. Y aquí los pasos, creo que no, los pasos los voy a, verifíquenlo, están en los apuntes, pero no me voy a quedar pegado en esto. Nosotros ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Ahora prefiero irnos porque además como nos atrasamos en empezar, creo que no vale la pena. Estos pasos resumen lo que acabo de decir en el fondo, ¿sí? Ahí está, revísenlo en los apuntes. Aquí hay también en fin, puede que les sirva, no tengo tan claro. Vámonos a los ejercicios. Hay muchos ejercicios posibles. Esto es lo más fácil, digamos, aquí llueven los ejemplos, porque
esto es muy, como les decía, es muy, se aplica mucho. Entonces, todos los datos que yo, casi todos los estudios estadísticos, involucran comparación de media. Es como, ¿sí? Tenía. Así es que yo es cuestión de tener datos y ya. Entonces, tenemos distintas alternativas en Educandus. Lo que hacemos siempre es revisar pruebas y revisar talleres, ¿no es cierto? Vamos a entrar y vamos a ver la prueba o el taller, vamos a ver aquí. Entonces, que taller 3, ¿no es cierto? Casi prefiero taller. Voy a partir por el taller. Entonces, busquemos un taller 3. Ya, ahí están unos, ya, perfecto. Ya. Usemos, hay un taller que me gustan, que son unos datos que he usado, que son estos datos de turbidez. Taller 3, ¿de qué año será esto ya? Bueno, taller 3, mostrar y, pucha, pero no quiero poner ese taller 3 solucionado, si no voy a tener que mandarle. A ver, ahí tienen los datos. Hagamos este taller de turbidez y yo después les mando el documento. Bueno, lo puedo subir, pero para no demorar más. O en la hora, en el receso, estamos ahora de 17:50 a 18:40, ¿no es cierto? Ya, tenemos unos minutos para empezar, me interesa eso, pero idealmente ustedes bajen esos datos y voy a buscar taller 3, no necesitan, entre comillas, el taller 3, digo yo, me avisan si lo necesitan, pero según yo no. Entonces aquí, taller 3, abramos el taller 3, esto, aquí está. Y yo les mando después este documento con lo que usemos, ¿sí? Aquí está resuelto, pero no quiero el resuelto. A ver. Parece que perdí el otro, ¿no? Que a veces parece que no le cambié el nombre, claro, quedó taller 3. Ya, bueno, nada, no pasa nada. Ya, entonces, ¿de qué se trata este taller? Este taller se trata de unos datos, que son esos datos de turbidez. Voy a ir a mostrarles los datos porque es bueno mirarlos con datos. Son unos datos que encontré en la web y que me gustan porque es un estudio bastante simple, pero que involucra, ¿no es cierto?, varias variables y tantas tampoco, entonces, bueno, para usarlo. Ya. Turbidez se trata de turbidez del agua, ¿sí? Estos turbidez marzo del 2020 deben ser los que utilicé. Y debieran ser los mismos que ustedes tienen ahí. Verifiquen si son los mismos. Pucha, no responde, estamos mal. Voy a cerrar esto que estaba haciendo aquí. Ya, aquí parece que son, sí. ¿Ves? No son muchos datos, pero miren, son datos. Esta es una profesora de una universidad que hace, de Costa Rica o Puerto Rico, que hace unas pruebas en agua de 2 sitios, uno que se llama Laguna de Condado y otro que se llama Posita de Piñones, ¿sí? Y entonces tienen varias fechas con distintas temperaturas, midió el pH y la turbidez del agua. Esa turbidez se mide con NTU, es la unidad, ¿ya? Y entonces tengo 2 sitios, fecha y tengo varias variables que son cuantitativas, ¿ya? Esos son los datos que yo espero que ustedes, vamos a cerrar eso también, para que lean con R y miremos esos datos.
y veamos las preguntas. Se pueden hacer varias preguntas con esos datos y vamos a revisar el taller del año pasado, del semestre pasado. No, año pasado, pero fue este año, en fin. Dice, ya, la profesora Isabel Conde de Puerto Rico realiza una investigación sobre pH, turbidez y temperatura del agua en 2 lugares en Puerto Rico. Ya. Y entonces voy a sacar eso de ahí para que no me confunda. Ya, los datos que yo les mostraba. Entonces dice, describa la variable de interés en este problema. Perdón. Ojo, tengo que tener claro. El pH, partimos con el pH. Sí, el pH es una prueba más común para conocer parte de la calidad del agua. El pH indica la acidez o alcalinidad. Las mediciones de pH se ejecutan en una escala de 0 a 14, con 7.0 considerado neutro, ¿ya? Entonces, me entusiasmé con pero esta pregunta la vamos a dejar pendiente para repasar después, porque aquí la hipótesis es que, ¿no es cierto?, tengo mediciones de pH, es una variable cuantitativa, y lo que se considera neutro, ¿no es cierto?, es el valor 7. Y entonces, ¿dónde voy aquí a verificar la hipótesis de que el pH sea neutro? Y eso es el tema anterior, digamos, que no quiero revisar en este minuto para avanzar en la comparación de media. Así que me voy a saltar la 1, ¿ya? Pero después lo hacemos. Vamos a la 2. Y en la 2, ahí sí que está lo que queremos. Dice, espérense para salir y hacerlo no. Aquí, en la 2, pregunta 2, dice, en segundo término, a la investigadora Conde le interesa determinar las diferencias dice aquí, entre la medida de turbidez, ¿ya? Y los sitios donde fueron hechas las medidas, ¿ya? ¿Se acuerdan? Teníamos 2 sitios y medidas de turbidez. Y entonces, aquí hay una variable cuantitativa y una variable cualitativa, ¿sí? Los sitios, laguna, posita, y las medidas de turbidez, que es cuantitativa. Entonces, lo primero que dice, describa las variables según el diseño del problema, ¿ya? Y entonces, este es un diseño de muestras independientes, porque tengo muestras de 2 lugares separados, nada que ver uno con otro. Y aquí, bueno, está, para que no se pierdan, no se vayan para otro lado, puse ahí relación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Y les digo, para que no se vayan para otro lado, describa cajas comparativas y entregue medidas de resumen. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cuando yo digo describir variables, quiere decir cosas, bueno, que ya la practicamos en la unidad anterior. Entonces, voy a echar a andar el R para que veamos qué hacemos, cuál es la descripción clásica, que ya lo hemos hecho, cuando estoy comparando medias. Y entonces vamos a leer estos datos que ustedes los tienen, así que para que practiquen también, no sé si les resulta, como yo, andarse moviendo de varias pantallas. Tenemos que, con paciencia, esperar que se active el R-Commander. Ya, y entonces vamos a importar los datos de turbidez. Le voy a poner dataset, pero podría ponerle otro nombre. Los voy a ir a buscar a la carpeta de datos. No sé si voy a verme salido. Entonces, aquí. Y estos se llaman turbidez algo. PS
de turbidez. Creo que ahí. Ya. Entonces, ahí se supone que tengo los datos y me dicen que describan las variables. Y lo primero que me dicen son las cajas, ¿no es cierto? Y estamos trabajando ahora con la turbidez por grupo, que es el sitio, ¿ya? Entonces, se fijan, es lo primero que miramos de los datos, porque queremos tener una idea. El gráfico de caja, como ya lo he explicado, es un gráfico descriptivo. También se habla de que estamos haciendo exploración de los datos, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que la turbidez en Laguna de Condado, ya, no voy a... Pregunto, voy a copiarlo, ¿qué podemos decir? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los elementos, no es cierto?, que le miramos a un gráfico de caja comparativo como el que tenemos al frente. Acuérdense que podemos cambiar mejorar ahí las etiquetas y esas cosas. Ya. ¿Qué elementos? ¿Qué espera la profesora que me digan de las cajas comparativas? Si hay alguien voluntario o voluntaria. Si presenta valores extremos. Ya. Si presenta valores extremos, aquí, ¿alguien ve valores extremos? No presenta. No hay, ¿no es cierto? Valores extremos, eso siempre es importante porque sabemos que perturban al promedio, ¿no es cierto? Ya, bien. No hay valor extremo, lo voy a dejar abajo porque eso no es lo más importante, pero es uno de los puntos centrales. ¿Qué más? La mediana y los cuartiles. ¿Qué cosa? La mediana. Eso, la mediana, ¿sí? ¿Qué notamos? Que en una está sobre el 30 en la Laguna del Condado. Claro que la Laguna del Condado está sobre 30, ¿no es cierto? Y es mayor, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es comparar los grupos a la mediana, a todo esto de turbidez, ¿sí? La mediana de turbidez, no olvidarnos de cuál es la variable de Laguna de Condado, eso debería ser con mayúscula, es mayor que la mediana de Posita, ¿sí? Eso es muy importante porque fíjense que eso es lo que anda buscando el investigador o la investigadora. Hay diferencia entre los dos grupos y vemos que si miramos las medianas hay diferencia, ¿ya? ¿Qué otra cosa miramos? Habían 3 elementos. ¿Qué cosa? Cuartiles. Los cuartiles, así, los cuartiles en el aire. Eran 3 elementos de los gráficos de caja. Es ver las medidas del centro. ¿Qué más? Si miramos las medidas del centro, lo que viene después son las medidas de dispersión, ¿sí? Y no hay más que ver en el... Entonces, los cuartiles así por cuartiles no. Lo que miramos son el rango y rango entre cuartiles, ¿sí? ¿Y qué podemos ver? Ya estoy sola en esto, pero puse ahí mayor variabilidad en Laguna de Condado. Veo que la caja de Laguna de Condado es más ancha, ¿no es cierto? Y el rango también. Entonces, mayor variabilidad. Y entonces eso nos dice, pucha, en una de esas, aquí no voy a poder
verificar o no voy a rechazar el supuesto de homocedasticidad. Y lo que les decía, que lo que yo quiero que aprendan ustedes de los datos es como a leer los datos y pensar, si yo tengo estos datos, si yo, una profesora llega con estos datos a su laboratorio, yo ahí le preguntaría, ¿qué pasará en la laguna del Condado? ¿Por qué es más disperso? ¿Será que esa laguna, qué sé yo, no tengo idea, yo no trabajo en eso, pero como que siempre es como que los datos hablen. ¿Qué nos están diciendo los datos? ¿Será que el estudiante que hizo las mediciones en Laguna del Condado no sabía hacer las mediciones de turbidez? ¿Que la máquina fue usada a las 12 del día y a esa hora hay mayor turbidez? No tengo idea. Pero normalmente si a ustedes le llegan datos, hay que desmenuzarlo, hay que mirar, hay que realmente tratar de dilucidar qué puede estar pasando más allá de simplemente comparar las medias, que es lo que queremos hacer. Siempre hay eso, como escudriñando, ¿ya? Entonces, por eso que decía que las cajas tienen un objetivo de explorar lo que hay, ¿ya? Y luego, y ya voy a cerrar esta primera parte, ¿no es cierto? Dice, entregue las medidas de resumen y ¿no es cierto? Las medidas de resumen las hacemos con estadístico, resumen, numérico, ¿no es cierto? Y tengo la turbidez por grupo. Se fijan que yo aquí, por eso digo que voy a copiar eso, que aquí arriba en el encabezado dice, describa las variables según el diseño del problema, ¿ya? Porque yo puedo, normalmente en los estudios hay descripción univariada y descripción después bivariada. La descripción univariada es describir la turbidez, describir los sitios, uno por uno, pero aquí es según el diseño. Y en el diseño lo que queremos es comparar. Entonces, por eso es que no voy directo a lo que quiero comparar. Y entonces, acá. Y entonces tengo las medidas de resumen y yo debiera hacer una tablita con las medidas de resumen y comprobar, ¿no es cierto?, que esto es de complemento, sirve de complemento para lo que acabamos de ver en el gráfico, ¿sí? Y veo cómo andan, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto? Y aquí está cada uno de los lugares, veo que el promedio de laguna es mayor que la Posita, veo que la variabilidad de laguna es bastante más grande que la otra y veo que la mediana, se fijan, la mediana siempre me interesa ver qué tan cerca están las medianas del promedio, ¿no es cierto?, para verificar cuánto afectan los valores extremos. Lo otro que hemos hablado, que creo que es que se fijan que aquí se toman 8 mediciones en ambos sitios, eso típico de un diseño experimental. Esto lo hace un diseño balanceado. Y lo de diseño balanceado es una buena cosa que ocurra, no es un requisito fundamental, pero es algo que es bueno que ocurra. Ya. Estamos en la hora, ¿quieren un receso? Yo sé que me pasé unos minutos, pero quería avanzar un poquito más porque sí siento que va lento. No sé si, Javiera, puedes pausar el video y volvemos a las 7. No sé si les sirve que muestre lo del video, me acabo de dar cuenta que estaba sin video. Yo creo que sirve que haga la expresividad, no sé si sirve para poner énfasis en algunas cosas, pero me di cuenta que estaba sin video en la otra parte. Ya, entonces, está la sonidista, grabadista, la cineasta. Ya, súper. Entonces vamos a compartir
pantalla y continuar. Ya, esta cosa se me hace aquí. Permitir. Entonces, estábamos cerrando aquí. Aquí, estamos en las medidas de resumen, ¿no es cierto? Y las medidas de resumen están ahí. No sé si me voy a detener mucho en escribir. Bueno, como a ustedes les queda después eso, no, vamos a dejar ahí. Voy a ver qué tenía de antes. Y dejamos lo que yo tenía, como ya tenía hecho, entonces puse de la gráfica, notamos que la mediana, con respecto a la dispersión, notamos, eso está bueno porque está más largo que lo que yo había hecho. Entonces vamos a dejar aquí, acá. Se fijan que la mediana laguna es mayor, eso es lo mismo que habíamos dicho, entonces siempre los tres elementos del centro, de la dispersión, ya, dispersión, y los valores extremos que ya le había dicho, ya, y esto es lo que hice el año pasado, también podemos describir los histogramas, en lo que se observa una distribución aparentemente simétrica, ya. Aquí específicamente no está dicho lo de los histogramas, pero es parte de la descripción en general. Yo trato de irles diciendo que hagan para que, como digo, no se nos vayan para cualquier lado. Entonces voy a hacer los histogramas. Los histogramas, decía antes, son muy importantes. Se fijaron, ahí me fui histograma, pinché en turbidez según sitio, y son muy importantes para la hipótesis de normalidad. Entonces, mirar los histogramas es bueno. Acuérdense de la etiqueta y esas cosas que podemos cambiar. Acá. Aquí. Entonces lo voy a checar porque no esté tan grande. Estos son poquitos datos, entonces tampoco yo cuando tengo pocos datos, tampoco me voy, tampoco hago grandes tratados de análisis, ¿no es cierto? Porque son pocos datos, sí, son 8 y 8. Ahí está, entonces tenemos las cajas, el histograma o los histogramas también y las medidas de resumen. Y medidas de resumen. Vamos a ver qué comentarios ahí tenía. Descripción numérica. Ahí, descripción numérica, ¿no es cierto? Y de la descripción numérica, yo puedo, por supuesto, hacer una tablita más ordenada. Esta es solo la salida de R, pero si yo estoy haciendo un informe, yo hago una tabla y las tablas deben contener al menos el promedio y la desviación estándar. También es importante el tamaño muestral, siempre hay que decirlo. Entonces aquí se fijan en la descripción numérica, hablo del promedio, ¿sí? Mayor el de algo, acuérdense de la medida de la unidad, es NTU, es la unidad de la turbidez, hablo de la desviación estándar y del tamaño muestral, ¿sí? 3 elementos también mínimos de la descripción numérica. También yo normalmente, dependiendo de, se fijan, no hablamos nada de lo, perdón, me acelero, perdón. Que aquí están los histogramas, en el Laguna de Condado parece aparentemente simétrico, el otro está más concentrado, pero pareciera, yo puse aquí, también podemos describir los histogramas de turbidez de cada sitio, voy a poner así, de turbidez de cada sitio, coma, en los que se observa una distribución aparentemente simétrica, ¿sí? Todo el rato diría yo que hay que tener en cuenta que son pocos datos. Voy a poner tener. Siempre que son pocos datos. Eso es siempre un tema
Y cuando yo tengo pocos datos, y si me hubiera salido distribuciones muy sesgadas, muy raras, pocos datos, eso, ahí, qué sé yo, uno puede tener dudas de si usar otros métodos. Pero, como digo, para este curso, para estadística, que es de estadística básica, con la solución paramétrica, que es lo que estoy dando, estamos bien. Ya, después están las medidas de resumen y se fijan, ¿y por qué volví atrás? Es porque en el histograma, si yo hubiera visto que las cosas no eran simétricas, me preocuparía del valor de la mediana. Y entonces aquí tengo que la mediana de Laguna es 32, poquito menor, no mucho de la media, y fíjense que la mediana de Posita son las dos iguales, son igual al promedio. Entonces está bien, ¿se fijan? Siempre hay que tener en mente eso. Ok, estamos. Si es que no hay duda, sigo. Entonces después dice, verifique los supuestos de este problema. Y entonces lo que veíamos es que hay dos supuestos, el supuesto de normalidad, ¿no es cierto?, que no me hace cambiar las cosas, pero siempre lo hago. Y entonces aquí tengo hipótesis nula, H0, los datos de turbidez en Laguna del condado, siguen una distribución normal versus la alternativa, los datos de turbidez en Laguna, se fijan, es la variable respuesta en el sitio 1, y ya, son normales. Y el test, no hemos hecho, perdón. Ya, vámonos a hacer el test. Ya, que no quiero que vean eso, o sea, para que esté ahí hecho. Vamos, aquí, en estadístico, ¿no es cierto?, en resúmenes, tengo test de normalidad. Y ahí entonces le digo que para la turbidez y pincho por grupo el sitio. Y esa es la novedad ahora, ¿no es cierto? Y listo. ¿Y qué me sale? Entonces aquí está, voy a copiar esta parte, copio la primera parte, después da la primera parte, esos valores P ajustados no los uso, ¿sí? Solo la primera parte, por si acaso, que después se van a encontrar con esos otros valores, no, solo la primera parte, perdón, aquí verificamos normalidad, ahí está la hipótesis, espérense, aquí voy a tirar aquí la salida, entonces no sé si la salida antes o después, voy a poner la salida aquí. Entonces, así como que dejo guardado lo que sale de R. No sé por qué me hace esto, me carga. Bueno, no importa. Que pone mucho espacio entre uno y otro. Vamos a juntar aquí. Ya, entonces ahí están los resultados de R y entonces el test verificamos para Laguna, el valor P0934, se fijan, ahí está, mayor que alfa, por lo tanto no rechazo H0. Después verificamos la segunda hipótesis en Posita, el valor P es 0,899, también mayor que alfa, por lo tanto no rechazo H0. Y conclusión, muy importante, es que los datos cumplen con el supuesto de normalidad, porque no rechazo ninguna de las dos. ¿Me puede ocurrir que uno no es normal y el otro sí? Sí. Y no hago nada, simplemente yo lo informo. ¿Sí? Entonces, verificamos el supuesto de normalidad. Voy a poner verificamos e informamos sobre el supuesto de normalidad. Ahí. Ya, ahí está, ¿sí? Ok, ese es un supuesto y ahora el otro supuesto, el supuesto de homoceasticidad u homogeneidad de varianzas, lo mismo, y entonces ahí vamos a estadísticos, varianzas, test de Levin, ¿sí? Hay 3 test de varianza, 3, elegimos el último que es de Levin, es el que yo recomiendo
y ahí me pregunta, ¿cuál es el factor? El factor es lo mismo que la variable X o explicatoria, que es el sitio. Y la variable explicada es lo mismo que variable respuesta o Y, que es la turbidez. Y aquí hay un botón para centro, o sea, dice centro, mediano, media, dejo la mediana. No, eso, estamos comparando varianzas, pero el test utiliza la mediana. Ya, no, eso no hay para qué. Ya, y aquí me sale lo de R, lo voy a copiar. Y entonces voy a copiarlo aquí. Primero voy a copiar la salida. El orden en realidad no importa, pero ahí me salió más chiquito. Ya, y aquí está la salida de R, ¿no es cierto? Y eso lo utilizamos para llevar a cabo la hipótesis. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Escribo de nuevo la hipótesis porque esta es otra hipótesis. No es la hipótesis, es una hipótesis para verificar el supuesto de homocedasticidad. Y entonces ahí estoy comparando las varianzas de Laguna y de Posita. Ya, ahí lo puse, fíjense, eso lo hice el año pasado, lo hice con símbolo o en palabra para que ustedes vean la manera, para la prueba, digamos, lo pueden escribir en palabra. Y escribí en palabra la varianza poblacional de la turbidez, el parámetro, por eso es sigma, en Laguna es igual a la varianza en el sitio Posita, versus la varianza es distinta, ¿sí? Este test es siempre bilateral, ¿sí? Ya. Y después tengo cómo lo soluciono el test de Levin. Y en el test de Levin, el valor P, ahí dice que, y recuerden que dice PR mayor que F, no dice valor P, dice esa otra cosa que significa valor P. El test estadístico es un test F y nos dice que el valor P es 0,1235. Y ese valor P es mayor que alfa, por lo tanto, no rechazamos H0. Y recuerden que teníamos aprensiones con estos datos porque se veía que la variabilidad, ¿no es cierto?, en uno de los sitios era mayor. Entonces, yo podría, ¿no es cierto?, era mayor variabilidad en Laguna, ¿ya? De nuevo, hay que tomar en cuenta siempre que aquí son pocos datos, entonces, y si yo recibiera estos datos, haría preguntas sobre estos datos. Ya, no podemos hacer eso, así que seguimos y entonces verificamos el supuesto de homogeneidad de varianza. Aquí lo puse aquí. Vamos a ver eso. ¿Ya? ¿Se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza? Bien. Y eso nos sirve para cerrar el análisis. Y entonces ahí dice, dice, realice la hipótesis de interés, ¿ya? Entonces esa es la jerga que usamos. Esta es la hipótesis de interés, ¿ya? Ahora, ojo, me voy a ir a ver el encabezado para ver cuál es la hipótesis de interés, porque puede ser unilateral o bilateral. Y entonces vamos a decir, ¿qué están preguntando? Aquí hablan de la profesora. Espérate, acá tiene que decir, dice, ya, aquí yo les digo, a la profesora, a la investigadora, le interesa determinar diferencias. Si existe diferencia, ¿no es cierto? Diferencia, ¿sí? Entonces, no me está diciendo si la laguna A es más turbia que la laguna B, me está diciendo si, que le interesa determinar diferencia. Ojo, algo muy importante es que ustedes tienen que hacer la hipótesis según lo que el encabezado, según el interés. Nunca hacer la hipótesis según los datos. Eso es pecado mortal científicamente hablando, en el sentido de que yo tengo que determinar la hipótesis de interés según lo que yo sé, el conocimiento, la teoría, ¿sí? Jamás yo voy, miro los datos y digo, parece que la laguna del Condado tiene más turbidez que la de Piñones o la Posita,
y entonces voy a preguntar si es mayor la laguna. Eso es incorrecto científicamente. Entonces, por eso es que es importante que ustedes determinen cuál es la hipótesis según el encabezado, no según los datos, ¿ya? Entonces aquí vemos que a la profesora le interesa determinar diferencias. Y entonces la hipótesis de interés va a ser bilateral. Y aquí está, hipótesis bilateral, ¿sí? Y ojo entonces con eso, porque ustedes después dicen, ay, pero si yo lo único que me equivoqué fue que le puse mayor en vez de distinto. Es que esa diferencia para mí es muy importante, ¿ya? Porque hay que saber cómo se establecen las hipótesis. Ya, y ahí está. Con simbología, digamos, usamos parámetros. También es pecado mortal, no tan grave, no, pero es bastante grave el que ustedes pongan X barra, por ejemplo, en vez de mu en la hipótesis, no. La media, por eso hablo de la media poblacional, porque la pregunta se hace en la población, no en los datos. Yo comparo las medias, X barra, los valores muestrales, pero la pregunta de interés para la cual yo hago inferencia es la media poblacional. Ya, entonces, establezco la hipótesis, fijo el nivel de significación, que ya lo tenemos fijo en 5%, me voy a los datos y ya describimos los datos, verificamos los supuestos, puse yo ahí, estamos listos para llevar a cabo la hipótesis de interés. ¿Ya? Estamos listos, pero acuérdense que cuando yo describo los pasos de una hipótesis, está la hipótesis, establecer la hipótesis, nivel de significación y después se describen los datos. ¿Ya? Pero les hago las preguntas de distinta manera. Entonces vamos a estadístico, a medias y el test T para muestras independientes. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí en vez de factor me pone grupo. Bueno, el grupo es el sitio. Hay uno solo, no hay más que elegir. Y la variable explicada o respuesta es la turbidez. Y después nos vamos a las opciones donde verificamos cuáles son las opciones que tengo yo para hacerlo. Lo primero, que la hipótesis es bilateral. Sí, bilateral. Que el nivel de confianza es 0,95, sí. Y me dice, ¿suponer varianzas iguales? Sí. Supongo varianzas iguales porque verificamos que lo eran. ¿Ya? Una cosa que hay que también tener cuidado, no en este caso porque es bilateral, es que la forma ahí está indicada cómo se calculan las diferencias en este caso. Laguna Condado menos Posita. Y eso es importante cuando hagamos hipótesis unilaterales. Ojo con eso. Ya, vamos a dejar aquí y ahí entonces sale. Entonces la respuesta es un two sample t-test, que es testé, significa testé para 2 muestras. Y entonces aquí la voy a copiar, lo voy a copiar de nuevo, aunque esté copiado, porque me interesa, qué sé yo, que lo miremos de nuevo. Ahí está. Y entonces aquí, en este two sample t-test, en todo esto que sale de R, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Bueno, que podemos revisar qué es lo que estamos haciendo, que ahí dice que la alternativa es bilateral, que las varianzas iguales es igual true, o sea, verdad, que es la turbidez en el sitio, y aquí está el famoso valor P. ¿Sí? El valor P ahí está para la diferencia entre las medias. ¿Ya? Y entonces se tiene que el valor P es 0,099 o 0,01, eso no es necesario. En fin, menor que alfa, por lo tanto, por lo que rechazamos H0, ¿sí? Y como conclusión, aquí tenemos suficiente evidencia para concluir que las medias de turbidez de ambos sitios son significativamente distintas. Ojo con eso, yo contesto lo que me preguntan, lo que estaba verificando. No contesto que es mayor o menor. La respuesta a la pregunta de investigación era si habían diferencia o no. Podemos decir que hay diferencias. ¿Dudas?
Ya, y aquí no está solucionado con el intervalo confianza, ¿sí? Pero vamos a usar el intervalo. Entonces, alternativamente podemos utilizar el intervalo de confianza, ¿sí? Confianza. Y de 95% confianza, ¿no? ¿Ya? Ya. Y entonces aquí hay, sí, dice, aquí está, el 95, el intervalo de confianza de 95%, dice que la verdadera diferencia entre las medias está entre 4,4, 4,5, porque es 45, redondeo, y 27,3, 27,3, todo eso es NT1, ¿no es cierto? Y entonces, acuérdense de la interpretación. ¿Cómo interpretamos este intervalo? ¿No es cierto? Que con 95% de confianza, el verdadero, o sea, la verdadera diferencia entre las medias, la media de turbidez, etcétera, se encontrará entre 4,5 y 27,3 NTU. Ya. ¿Qué podemos decir de ese valor? ¿En qué nos vamos a fijar de ese intervalo de confianza para decir si podemos rechazar o no H0? A ver si hay alguien por ahí que esté atento, atenta, que quiera cooperar, compartir. ¿Cómo miramos ese intervalo de confianza? ¿Hay alguien por ahí? ¿Estamos perdidos? ¿Ya están pensando en el fin de semana o ya se fueron? ¿Nadie? Profe, Ya. sí, tenemos que ver si incluye el valor de, si no me equivoco, de la hipótesis cero que estábamos viendo, Claro. si está entre los valores del intervalo de confianza. Y en este caso Sí. no está, por lo tanto concluimos lo mismo que anteriormente con el valor P. Ya, muy bien. Ya, un detalle que yo en los apuntes y de repente aquí lo voy a hacer igual, es que la hipótesis, en realidad, a mí me gusta la hipótesis así, estoy acostumbrada a escribir la hipótesis como la media de laguna igual a la media de Posita, la media de laguna distinta de media de Posita. Creo que esa es fácil de entender, pero R, se fijan, y bueno, y todo esto, y esto es igual que la hipótesis escrita así como la diferencia entre las medias. Igual a cero, ¿no? Claro. Ya. Entonces, casi me gusta un poquito más porque es más obvio, es más pedagógica esa manera, aunque es igual. Yo la entiendo, pero no todo el mundo, a veces se confunden, así que lo voy a escribir así. Distinta de cero, ¿sí? Ya, así hemos estado escribiendo, pero es lo mismo que tenía antes, ¿no? Entonces, ya, y lo puedo escribir así en palabras o decir que la diferencia, sería aquí la diferencia entre la media poblacional de la turbidez en laguna es igual, y la media poblacional de la turbidez en la ciudad es igual a 0, ¿sí? Versus la diferencia entre todo eso no es distinta de 0. Ups. Ay, no. Control C, Control V,
La diferencia no es distinta, es distinta de 0. Ya, porque ahí es más fácil, es más evidente que lo que vamos a ver entonces en el intervalo de confianza, ¿no es cierto? Yo quiero rechazar H0, entonces quiero que el intervalo de confianza no contenga al 0. Porque si lo contiene, quiere decir que el 0 es un valor posible en la población, ¿ya? Y entonces yo quiero que no contenga el 0. Entonces eso lo que vemos es que, ¿no es cierto? Voy a poner este intervalo no contiene al 0, ¿no es cierto? Por lo que podemos rechazar H0, ¿sí? Y la conclusión es la misma, ¿no es cierto? Y la conclusión, y llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Y llegamos a la misma conclusión. ¿Sí? Ahí. Eso. Ya, entonces recuerden que todas las hipótesis pueden ser resueltas con valor P o con intervalo de confianza. ¿Ya? Esas son alternativas. A mí me gustan los intervalos de confianza, a las revistas científicas les gustan los intervalos de confianza, porque se fijan que este intervalo de confianza entre 4,5 y 27,3, me da una idea de magnitud de las diferencias y de la precisión de lo que estamos hablando. Y este no es muy preciso, ¿no es cierto? 4,5 a 27 es bastante grande, pero además lo que está claro es que es mayor que 0. En eso estamos bien, ¿sí? Ya. Y entonces, bueno, lo otro, perdón, ¿sí? Disculpe. En el caso de la prueba, ¿usted prefiere que que coloquemos los dos métodos, el valor P y el intervalo de confianza, o usted nos va a decir, por ejemplo, en la prueba que prefiere el intervalo de confianza o que prefiere el valor P? Sí, les voy a decir porque, claro, no tiene sentido hacer los dos porque sí, digamos. Pero sí lo que me interesa es que sepan usar los dos. Entonces yo les puedo decir que hagan uno u otro. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Muchas gracias. De nada. Ya. Eso con respecto a este documento se los voy a subir, pero no sé, esto está como tiritón. Espérense que no sé si está medio raro. Ese documento se lo subo y quedan dos, ¿cómo se llama? Quedan dos ejercicios pendientes para cuando estemos haciendo repaso, porque quiero que revisemos, así que me trato de concentrar en dos cosas, quiero que revisemos la prueba del año pasado también. Y entonces, esto es 3 de diciembre del 20. Ya, entonces, déjenme, voy a ver, vamos a entrar a Educandus y vamos a ver qué pruebas tengo del año pasado. ¿Me parece que quiere que entre de nuevo o me va a dejar aquí? Hay varios en ejercicios propuestos, fíjense que les voy a mostrar, como no nos vamos a ver la próxima semana, o sea, sí, pues nos vamos a ver el jueves, pero como tienen el fin de semana largo, pueden querer revisar más ejercicios, entonces les voy ya no, pero educando. Tengo que entrar de nuevo Educandus. Ya sé que no estoy compartiendo. Déjenme entrar de nuevo Educandus. Quiero mirar la prueba. Y con eso ya para que ustedes claro.
Denme un segundo para entrar a Educandus de nuevo, que está ahí. Estamos bien. Estoy entrando. Y entonces tengo, ya después le voy a, pruebas de ejemplo. Ah, ya, pero las tengo que visibilizar. Voy a coger la última prueba que está aquí. Ya. Aquí está la prueba 3 del 2018, debía subir la del 2019. Y aquí están unos datos del estudio del el PIFE que llamo de riesgo cardiovascular. No sé si esos datos ya los hemos usado o no. Voy a compartir pantalla para que vean lo que estoy diciendo. Entonces voy a ir a buscar la prueba 3 del 2018. Y entonces, no sé si están viendo. Parece que este sistema no me deja tener cámara y compartir pantalla. Pero está todo súper lento. Muy requete lento. Entonces, quiero ir a ver. No. Quiero ir a ver la prueba 3 del 2018, que debiera ser la misma prueba 3. Pero no sé si es la otra. Ya, estoy esperando que abra la prueba 3. Vamos a sacar, cerrar, no sé si sirve. Aquí está. Espera. Ya. Quería cerrar eso para alivianar un poco el computador, pero se demora tanto que es peor. Ya. Entonces, tengo la prueba 3 del 2018, pero lo que no me gusta de esto es que no es la prueba 3. No, parece que no, esa no es la que... Lo malo es que está todo de una lentitud un poco desesperante. Entonces no sé si esa prueba 3... Ya, ahí sí. Esa no, parece que no es esa. No, parece que no es esa. Esa, parece que es esa.
pero no sé. Bueno, ya, tengo que decidirme por una, en realidad no necesito, o sea, ya, las pruebas, ¿no es cierto? Antes, una cosa diferente es que, ya, es que esta es la del 2019, ¿no? Pero creo que ya les hablé de esto, sí, ya les hablé de esto. Ya. La diferencia con las pruebas, ¿no es cierto?, era que ustedes en las pruebas antes no tenían que hacer, no tenían los datos, digamos, yo les daba la salida. Entonces, en ese sentido, un poco distinto a cómo lo estamos haciendo ahora. Pero creo, y este es otros datos que uso bastante, pero pensé que eran otros, pero en fin, los podemos usar. Aquí quiero, bueno, que nos acostumbremos a los tipos de ejercicios, a los distintos tipos de preguntas y distintos datos. Entonces, esto de nuevo, estamos en el mismo tema y dice, un grupo de estudiantes de nutrición y dietética realizó un estudio sobre el programa de alimentación complementaria de adulto mayor, PACAM. Yo creo que he usado antes estos datos. ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan de estos datos? Diría que los he usado. No sé, los uso harto. Porque si no lo explico un poquito. Datos. Si no me equivoco, en la prueba 1, creo que también usamos este tipo de datos. Si no me equivoco.